Invitamos a un politólogo, José Gregorio Contreras. Precisamente tuvimos aquí la semana pasada al director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, y nos decía que el Estado moderno está en crisis, que hay una situación de replanteamiento, un nuevo orden mundial que es necesario. Y la primera pregunta es eso: cuando vemos estos problemas en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, la situación en Ucrania, pareciera que el Estado heredado de Westfalia, en el orden de un Estado con su territorio, población y gobierno, pudiera generar nuevas realidades. Ante todo, muy buenas tardes. Gracias, doctor, por la invitación y buenas tardes a los televidentes. Sin duda, el orden internacional que vive el mundo de hoy reclama la transformación del Estado. Ya es difícil pensar en el concepto de soberanía que planteaba Bodino. El Estado, ya no hablamos que es el actor fundamental en las relaciones internacionales. Ya hoy en día se hablan de relaciones transnacionales y supranacionales. Hay otros actores en el escenario internacional. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver la reunión del Grupo Iberoamericano en México o la reunión de UNASUR en Perú. Significa que hay bloques de estados que se unen hacia nuevos espacios geopolíticos. Sin duda, porque justamente el Estado de hoy no puede cumplir las funciones que tradicionalmente cumplía el Estado, y el ciudadano, al verse permeado por el concepto de la transformación internacional, el Estado no puede cumplirle con todo lo que le había prometido. Entonces, ¿qué hacen los estados de hoy en día? Se unen para buscar una integración, para superar los problemas que están confrontando internamente. Porque los estados hoy en día, por ese proceso tan veloz, tan fuerte que está sufriendo la globalización, hay una interacción muy fuerte que genera que cualquier estado tenga que cambiar su agenda nacional por cualquier evento internacional que suceda. E incluso en el evento supranacional ya hay instituciones que imponen a los estados cumplir con normas y reglamentos que el Estado, cuando se forma parte de... Claro, el Estado voluntariamente cede soberanía, pero cuando la cede tiene que aceptar cuando vienen medidas de Naciones Unidas o de organismos internacionales, porque son decisiones que tienen que ver con la política de la comunidad, ¿no? Sin duda, es lo que algunos hablan, ceder soberanía para ganar más soberanía, porque justamente en el mundo de hoy lo que se plantea son los derechos individuales, y para garantizar los derechos individuales debe haber un contrato. O sea que el hombre está sobre, como la primera piedra de cualquier concepto político. Sin duda, el hombre es el centro. El Estado pasa a ser entonces subsidiario. En este momento el Estado pasa a jugar un papel no tan preponderante como en otros momentos, que era el actor fundamental. Hoy, por ejemplo, en el caso de UNASUR, que ahora se le dio tanta importancia, se crea una ciudadanía latinoamericana. Quiere decir que cada uno va a tener su ciudadanía venezolana o colombiana o uruguaya, pero tiene una ciudadanía latinoamericana, como la Unión Europea, que ya es un principio supranacional. Pero ya hablamos incluso de ciudadanos del mundo. Claro. Es decir, vemos cómo Sheila Benabí habla de las fronteras porosas, donde incluso que es la deuda del Estado liberal, que si el Estado liberal le garantiza al ciudadano derechos y deberes, ¿cómo es posible que yo en un Estado me vea sometido a que esos deberes y derechos se me vulneren y yo no tenga la posibilidad de asistir a otro Estado para que se me cumplan? En el Estado liberal, mientras menos Estado haya es mejor. En el Estado comunista, mientras más Estado haya es mejor. ¿Se puede llegar a una tesis intermedia? Todo es posible dentro de las discusiones, pues dentro de los conceptos teóricos es posible. Lo importante es que veamos la cuestión con mucha claridad, porque el problema está en crear dogmas. Eso ya pasó en el siglo XIX, cuando se generó el dogma entre liberalismo y comunismo. Fue peor el remedio que la enfermedad. Claro. Los abismos que ahí se generaron fue muy duro. Lo que debemos entender hoy en día, que es un proceso que avanza, y justamente es lo que debemos hacer los estados. ¿Cómo adaptar un estado a las exigencias del mundo de hoy? Un estado que se ve permeado por los efectos que hacen otros estados. Es decir, cerrarse esa realidad es no entender incluso el tema de la democracia dentro de este contexto. Entonces es absurdo mantener el criterio de que el Estado tiene el derecho absoluto, la soberanía absoluta, y nadie puede venir a vigilar. Hoy en día, cuando yo firmo un tratado internacional, estoy siendo soberanía y le estoy dando poder supranacional a esa estructura para que me vigile, ¿no? Totalmente absurdo, incluso cuando muchas constituciones del mundo establecen que dentro de ellas los pactos internacionales forman parte de la estructura internacional. Entonces, allí tenemos nosotros que entender que si yo como Estado formo parte de esa estructura internacional, yo debo cumplir con los mandatos que se me exigen. Hablar hoy en día de un Estado todopoderoso, de un Estado que se cierra a las exigencias del mundo de hoy, es entender un Estado que no se ha dado cuenta que el mundo está cambiando, no se ha dado cuenta que la ciudadanía está cambiando y que el orden internacional que se está conformando actualmente requiere justamente de un nuevo Estado. Hay muchos autores que ya comienzan a hablar de esa conformación de ese Estado. Y es lo que ha pasado desde la historia, que hemos visto nosotros con el concepto de Estado, una evolución desde el Estado absoluto hasta el Estado de bienestar que hoy se encuentra.